rápidamente, los niños que puedan pasar al anexo para que tengan su reunión. Esperamos que los niños puedan pasar. ¿No hay día? Perdón, en la guardería. Esperamos que los niños puedan pasar. ¿Sí? A la guardería. Los chicos, y ahora también les va a traer la palabra al Señor. ¿Suerte? Desde el culto estuve hablando con esta parejita que viene, que al final no se preguntó vuestro nombre. ¿Cómo os llamáis? Estaba dentro cuando lo habéis dicho. Sí. Patrick y María Teresa. Pues estaba hablando con ellos y me dice, sí, no sé si conoces a alguien que conozco de una iglesia, se llama Daniel López. Pero no. Solo tenemos a su abuela, a su tía, a mi primo. Entonces le dije, bueno, si conoces a Dani, quizás conoces a Josep. Bueno, entonces ya todos los hermanos en Jesucristo. Exacto, todos los hermanos en Jesucristo. Ahí está. El mundo es pequeñito a veces. Cuando empiezas a juntar los puntos, el mundo se hace muy, muy pequeño. Pero bueno, es bueno poder disfrutar también y poder encontrar nuevos hermanos en Cristo también que no conocíamos antes. Así que con este pequeño inconveniente del vuelo retrasado de Air France para acabar su luna de miel, han podido venir hoy aquí ellos. Así que es bueno. Muy bien, pues espero que hayáis disfrutado los mensajes que hemos estado teniendo acerca de encontrar a Jesús en el Nuevo Testamento. Y hoy giraremos un poquito de rumbo y... ¿Qué pasa aquí? En el Nuevo Testamento, he dicho el Nuevo Testamento. Nos hemos encontrado a Jesús en el Antiguo Testamento. Se ve claramente en el Nuevo Testamento. Y ahora ya hemos visto también que se ve claramente en el Antiguo también, ¿verdad? Y vamos a cambiar un poquito de rumbo. Y vamos a irnos... hoy, por lo menos, la semana que viene a ver dónde vamos, pero hoy por lo menos nos vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Y vamos a estar en el primer capítulo, vamos a estar mirando un poquito algunos versículos de Primera de Juan. Antes de continuar, por eso, vamos a entregar este tiempo al Señor en oración, que Él lo bendiga. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos muchas gracias, Padre, por el amor con que nos has amado, intercediendo en nuestras vidas cuando no merecíamos nada menos castigo eterno. Quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes a deleitarnos en ese pensamiento, que nos ayudes a pensar a diario que el hecho de que nosotros te sirvamos no es un privilegio para ti, sino que es un privilegio, es algo asombroso para nosotros. Ayúdanos a pensar así cuando nos encontremos con la necesidad que nos rodea, Señor. La necesidad espiritual, la necesidad física. Quiero pedir que nos ayudes a pensar en cómo quieres tú que vivamos nuestras vidas. Quiero pedir ahora por este mensaje, nos bendigas, nos ayudes a entender lo que dice tu palabra. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, ¿quién puede decir que no tiene pecado? No es una pregunta difícil, ¿vale?
¿Quién puede decir que no tiene pecado? De los que estamos aquí. Ya alguien estaba echando al Señor Jesús. Vale, sí. De los que estamos aquí, ¿quién puede decir que no tiene pecado? Nadie, ¿verdad? Es la respuesta automática que nos sale. Nadie. Nadie puede decir que nadie tiene pecado, porque todo el mundo tiene pecado. ¿Verdad? La respuesta automática es nadie. Pero precisamente es eso, es automática. No pensamos, no escudriñamos, no analizamos profundamente, sino que lo tomamos como un hecho. Yo soy un pecador, yo peco. Y es casi como que fuera natural que pensáramos así, como que el pecado viene con el paquete. ¿Sí? O sea, tú me conoces, pues yo tengo pecado. ¿Sí? Muchas veces pensamos así. Pues soy así. ¿Has dicho eso alguna vez? ¿Alguien te ha dicho, oye, ¿podrías hablar un poquito más suave? Es que a veces hablas muy bruscamente. Oye, lo siento, yo soy así. Es como hablo. Puede ser, ¿no? O ¿has pensado en no enfadarte tanto? Oye, mira, soy así. Si no te gusta, no hables conmigo. ¿Vale? ¿Sí o no? Lo dejamos ahí. Mira en Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Vale? Ahora, Juan, aquí cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, cuando dice aquí que tenemos pecado, es una palabra que se refiere a guardar. Es un pecado que tú tienes guardado. No es un pecado que tú haces de forma que tú tengas allí, que te sale de vez en cuando, que quizás es algo, sino que es un pecado que te lo guardas. Es tu pecado. ¿Has pensado alguna vez que quizás cada uno de nosotros tiene un pecado que no es que nos defina, sino que es nuestro punto débil? ¿Has pensado alguna vez? Quizás para mí un punto débil no es lo mismo que es para ti un punto débil. Y a veces nos cuesta darnos cuenta de eso, ¿verdad? Porque lo que a nosotros nos es fácil de pasar de ello y decir, no, pues esto a mí no me afecta esto. A otra persona le cuesta horrores. Y tú dices, pero ¿por qué te cuesta tanto? ¿Qué cristiano más malo que eres? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que te pasa? Lo que le pasa es lo que a ti te pasa con otra cosa. Tú sabes lo que es. Y yo creo que aquí Juan lo que está diciendo, no es que esté diciendo que quien diga que no peca continuamente, porque si miras el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Vale? Juan, si vas leyendo Primera de Juan, él dice, no puedes pecar. Es que no puedes pecar, no puedes vivir una vida de pecado. Y después dice en el versículo 8, si dices que no tienes pecado, eres mentiroso. Estás llamando a Dios mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, a ver, Juan, aclárate. Porque si dices que tienes pecado, dices la verdad, no te engañas, pero no puedes vivir en pecado. Entonces, ¿cuál de las dos es? Pues yo creo que son las dos. Porque creo que en este versículo, en el versículo 8, lo que Juan nos está diciendo es que cada uno tiene una debilidad, cada uno tiene una sensibilidad hacia algo. Puede ser
Bueno, puede ser toda la gama de pecados, ¿vale? Eso no vamos aquí a centrarnos en un pecado específico. Pero puede ser el enfado, puede ser el orgullo, puede ser la lascivia, puede ser la glotonería, yo qué sé. Cada uno tiene su debilidad delante de Dios. Y yo creo que lo que Juan está diciendo, dice, vale, si tú dices ser cristiano, no puedes habitualmente, continuamente, estar pecando. ¿Vale? Pero, si tú dices que tú no tienes una debilidad, un pecado central, te engañas a ti mismo. Te estás engañando, estás diciendo, no, yo soy más fuerte. Yo puedo más. Ahora, ¿qué dice la Biblia cuando uno dice que está fuerte? Que mire que no caiga. ¿Vale? Que mire que no caiga. Si tú piensas, yo puedo, ¿sabes lo que te va a pasar? Que te vas a encontrar con algo que no te esperabas. Aquí en el Tibidabo, fuimos hace un par de semanas, está el castillo misterioso. ¿Habéis entrado al castillo misterioso? No. No habéis entrado al castillo misterioso como yo he entrado al castillo misterioso. No lo habéis hecho. Nadie de aquí lo ha hecho. Mis hijos tenían muchas ganas de entrar al castillo misterioso. Y Marta no quería entrar. Marta se quedó haciendo cola. Marta se quedó haciendo cola, pero no quería entrar. Total. Venga, vamos al castillo misterioso. Hacemos la cola, estamos allí. Y la chica que está allí dice, vale, vosotros 4. Somos los 4 solos. Sabes que subir, entrar y estás solo y entras y dices el pasillo por dentro. La única cosa es que, claro, a los niños les da miedo. Entonces, ¿qué hacen? ¡Papa! Entonces, ya me ves a mí andando por el castillo misterioso, que creo yo, si me hubieran visto a mí, se hubieran asustado. Que no me podía mover. Y estaba allí y tenían un terror los niños. Y cuando llegamos al final, ¡oh, qué bien! Pero los 3, los 3. Y sabes que tienes diferentes pasos en falso. Yo estaba seguro de que me iba a hacer daño en la espalda, porque es que los llevaba los 3 encima, ¿vale? Arrastrándome, ¿vale? Que me soltéis, que no sé qué, que no, papá. ¿Y sabéis esa cosa que da vueltas? Bueno, fue divertido. Para los que estaban mirando por las cámaras de vigilancia, fue divertidísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que habían lugares que pensabas que ibas firme y que de repente no había donde apoyarte. Y estabas allí y ¡uy! Y claro, yo decía ¡uy! Y los 3 ¡uy! Y en la vida pasa lo mismo. Estás caminando y dices voy bien, mira cómo voy bien. Y de repente, porque hay algo que te afecta, ese pecado que te afecta, y Satanás lo sabe, porque has caído más veces ahí. Satanás lo sabe y él aprovecha ese momento. Y él se aprovecha de que piensas, de que sabes lo que estás haciendo. La cosa es que en el versículo 6 nos está hablando de tu vida. Tu vida debe ser sin pecado. Tú debes querer vivir una vida delante de Dios, decir, no estoy viviendo con un pecado continuo en mi vida.
La Biblia dice, si tú estás viviendo una vida con pecado continuo, ojo, quizás no eres cristiano, porque quien peca continuamente no es cristiano. No está andando en la luz, está andando en tinieblas. En 1 Juan os invito a estudiar este libro porque es fascinante, todas las comparaciones que va haciendo. Pero en el versículo 8 nos habla de una actitud, más que una vida de vivir sin pecado, sino una actitud de decir, yo soy pecador, tengo debilidad. Y entonces, cuando tú reconoces que tienes debilidad, ¿qué hace eso en tu vida? ¿Cómo? Ya. Te trae algo que es imprescindible para una vida correcta en comunión con Dios, que es la humildad. La humildad es algo increíblemente necesario para que Dios pueda obrar en nuestras vidas de forma libre. Es como cuando tienes a un niño pequeño y le quieres enseñar cómo hacer algo, ¿vale? Tienes a un niño pequeño y le quieres enseñar cómo, no lo sé, ¿vale? Cómo abrocharse los zapatos. Y él no sabe cómo hacerlo. Y tú sabes que él no sabe cómo hacerlo. Pero ese niño llega y es orgulloso. Entonces, vale, venga, primero tienes que poner el pie dentro del zapato. Sí, deja, yo ya sé hacer esto. Se pone el pie. Ahora tienes que hacer un nudo. Sí, deja, yo ya sé hacer esto. Entonces él se hace el nudo, se hace mal hecho. Ahora tienes que hacer esto. Sí. Y muchas veces con Dios, por nuestra falta de humildad, de decir, Señor, no lo sé. Señor, obra en mí. En vez de decir, no, Señor, yo ya sé cómo tratar con esto. Quizás no usamos esas palabras serían muy feas, ¿verdad? Y nadie diría eso. Pero nuestra actitud refleja eso, muchas veces. Nuestra actitud de, tengo un problema, ¿qué hago? Esa es mi reacción. ¿Sí? No sé si es tu reacción. Tengo un problema. A ver, ¿qué tengo que solucionar? ¿Vale? Esta es mi debilidad, es una de mis debilidades. Es el intentar arreglar yo mis problemas. Pues ¿sabes qué? No funciona. Porque quien arregla los problemas es Dios. Y si tú tienes un problema, lo mejor que puedes hacer es ponerte de rodillas, orar, y os estoy diciendo esto como si no estuvierais, ¿vale? Un espejo sois. Me lo estoy diciendo a mí mismo porque me lo digo y me lo vuelvo a repetir. Caernos de rodillas delante de Dios y decir, Señor, haz tu voluntad. No sé cómo vas a solucionar esto, pero confío en ti. Dependo de ti. No podemos olvidar que la actitud pecaminosa más susceptible al ataque del enemigo es el orgullo personal. La Biblia misma nos recuerda: el que piensa que está firme, enorgullecido, estoy firme, mira qué bien que estoy, mire que no cae. Y este es el engaño, la suficiencia en mi yo, en no buscar la toda suficiencia de Dios. Ahora, los que tenéis niños y los que habéis sido niños, eso os incluye a todos, lo más seguro recordáis algo muy divertido que hacen los niños, que es que una persona habla
y la otra persona, viejo amigo. Una persona habla y la otra repite lo que está diciendo. ¿Habéis jugado o chinchado a alguien de esa forma? ¿Sí? Es divertido hasta un cierto punto, ¿verdad? Al final da una rabia, a Raquel le da rabia, así que después del culto todos a perseguir a Raquel repitiendo todo lo que dijo, ¿vale? Cuando están los niños y vienen detrás, papá, es que no para de repetir lo que digo, y viene el otro, papá, es que no para de repetir, se está tronchando, el otro se está tronchando porque se lo está pasando tan bien, pero molesta, ¿verdad? Pero hay veces que tú quieres que repitan lo que tú estás diciendo. Yo soy profesor, ya lo sabéis eso, ya lo sé. Pero yo en mis clases no tengo miedo de decirles, vale, vamos a decir una frase en inglés y quiero que todos la repitáis. Y al principio algunos esperando que yo los vea. Y por supuesto les veo. Y eso me gusta, porque entonces digo, vale, tú, de pie, voz alta, que todo el mundo te vea. Y si no lo haces bien, delante de la clase. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Les estoy diciendo que me repitan todo el rato? No. ¿Qué les estoy diciendo? Que repitan de una forma correcta, para que puedan escuchar y entender y hablar de la forma, en vez de decir because, que digan because. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, mira el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Ahora, muchos de vosotros tenéis un vehículo. Y si tú haces alguna modificación al vehículo, ¿vale? Tú tienes que conseguir de que los papeles del vehículo reflejen el cambio que has hecho. Por ejemplo, un cambio bastante típico es ponerle una bola para llevar un remolque. Otro cambio muy típico es tintar las ventanas. Si tú tintas las ventanas, tienes que tener un comprobante y te vas a tráfico, entonces tienes que decir, vale, he hecho este cambio a mi vehículo y quiero que lo cambies. Por ejemplo, si coges una furgoneta de 5 plazas, pero tienes la opción de ponerle 7, y tú le pones 7, tienes que llevar a tráfico y decir, no, ahora llevas 7 plazas. ¿Vale? Ahora, ¿alguien sabe cómo se llama ese proceso? Es homologar. Muy bien. ¿Sabéis mucho griego? Homo, mismo, logar, palabra, logos. Homologar. Que en los dos sitios sea lo mismo. Que refleje lo mismo. Aquí dice una cosa, tu coche con una bola, y aquí dice que el coche tiene una bola. Homologar. Ahora, si confesamos nuestros pecados, ¿qué palabra pensáis que es confesamos? Os doy una pista. La acabáis de decir. Homologar. Si miras en el hebreo, tú miras el hebreo, te dirá muy bien. Si miras el griego, la palabra aquí es homologar. Así tal cual. Creo que es homologoi, ¿vale? Pero es igual. Homologar. ¿Qué está diciendo? Dios dice esto de tu pecado. ¿Y tú qué dices? ¡Ah, hombre, tampoco es para tanto! ¿Estás diciendo lo mismo que Dios? Dios quiere. Confesar está bien, o sea, no estoy minimizando la palabra confesar, pero cuanto más la percepción de pensar lo mismo que Dios piensa de ese pecado, que tú pienses lo mismo de ese pecado. Hay veces que nos acostumbramos, ¿verdad? Que hay pecados que nos acostumbramos.
a ello. Y como llevamos ya tanto tiempo en ello, nos acostumbramos, como hay un libro que dice que autojustificamos el quebrantar la ley divina, porque nos hemos acostumbrado a pensar menos de esa cosa. Quizás tu debilidad es mentir. Quizás tu debilidad es que hay tantas cosas que podríamos mencionar. Tú sabes. Y tú sabes lo que minimizas. Tú sabes lo que no le das la importancia que Dios le da. No la que yo le dé, no la que tu vecino le dé, la que Dios le da. Y entonces cuando homologas dices, wow, no me daba cuenta de lo malo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Cuando alguien ha puesto un foco de luz y dices, no lo había visto así antes. ¿Te ha pasado eso o no? Que dices, es un concepto diferente ahora. Y eso es homologar. Es decir, Dios lo ve así. ¿Tú cómo lo ves? Ahora, tú como lo ves, tiene que cambiar para que se vea como Dios lo ve. ¿Me explico? O sea, no estoy diciendo que tú tienes que decir, no, lo mío es igual de importante que lo que Dios dice. Obviamente eso es ridículo. Tú tienes que conformarte a lo que Dios dice. Tienes que homologar de acuerdo a lo que Él está diciendo. Y asusta. Esto no nos gusta. No nos gusta reconocer que tenemos una debilidad. A nadie. A nadie. A nadie le gusta decir, oye, tengo un problema con esto. Tengo un problema. Y a nadie le gusta reconocer que tiene una debilidad. ¿A quién le gusta reconocer que a nadie? Creo que a nadie. ¿No? A nadie le gusta cuando alguien más, esto es peor todavía, cuando alguien más viene y te dice, ¿has visto esto en tu vida? Y entonces saltamos, ¿has visto tú eso en tu vida? Y todo esto en tu vida, y eso en tu vida. Y como, y la otra persona dice, a ver, que solamente venía para intentar ayudarte. Ya sé que yo tengo que... Depende también cómo venga la otra persona, eso también os lo digo. Que a veces cuesta cómo nos lo dicen, ¿vale? Pero eso no quita lo que está diciendo. Y vienen, y con amor te dicen, creo, no lo sé, pero creo que esto es un problema. Y requiere de ti y de mí honestidad. Honestidad, seriedad delante de Dios para reconocer el hecho de que, de verdad, hay algo allí que tengo que tratar. Y te tienes que bajar del burro. Y tienes que reconocer, Señor, esto es un problema en mi vida. Y es serio. Y entonces, homologas. Dices lo mismo que Dios dice de ese pecado. Y te das cuenta de que ese pecado está mal. Gracias a Dios que no se queda ahí. Dice, cuando confesamos, si confesamos, es un condicional, si confesamos, si homologamos acerca de nuestro pecado, ¿qué hace Dios? Nos castiga, ¿verdad? Es un Dios justo y severo en su castigo eterno. Lo de justo es verdad.
Y lo de castigo eterno, severo, también es verdad. Pero no en lo que estaríamos nosotros dispuestos a hacer como jueces. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Cuando tú pecas y has pecado en contra de alguien, y la gran mayoría de pecados nos autoengañamos para decirnos que no pecamos contra nadie sino contra nosotros mismos. Pero la gran mayoría de los pecados, si no todos, afectamos a alguien. Afectamos a alguien con lo que hacemos. Si tú mientes, ¿a quién estás afectando? A quien le hayas mentido, ¿verdad? Si tú eres orgulloso, ¿a quién le afectas? Con quien haya sido orgulloso con esa persona. No es solamente con Dios, es muy bonito decir, no, he pecado contra Dios y le pido perdón a Dios y ya está. Como si fuera poco. Pero nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza ir delante de alguien y decir, oye, mira, me equivoqué y pequé cuando dije esto y lo reconozco y quiero pedirte perdón. Nos da miedo porque pensamos que la gente pensará menos de nosotros, ¿verdad? Pensamos que de alguna forma nuestro alto standing, ¿verdad? Conseguiremos menos puntos en la congregación, ¿verdad? Y a final de año, cuando hagamos el recuento de puntos, ¿a ti no te pasa eso? De pensar, no, es que si voy a esa persona y le digo que he hecho esto, va a pensar mal de mí. ¿Sabes lo que pasa cuando una persona viene y te dice, he pecado contra ti, hermano, quería venir a pedirte perdón? ¿Sabes lo que pasa en la mayoría de casos que yo he visto y que he experimentado yo de primera mano? ¿Sabes lo que pasa o no? Que en vez de hacer, ¡oh, qué malo que eres! ¡Oh, qué cristiano más verdad! No quiero estar contigo. No pasa eso. De hecho, la comunión es estrecha. Y ese vínculo que había antes, que era fuerte, quizás, se hace más fuerte. Cuando pensamos en decir lo mismo que Dios dice de nuestros pecados, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tendría que darnos terror de tener que ir a Dios y pedirle perdón, pensando de esa forma. Pero dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Incluso antes de que hayamos homologado nuestra respuesta, antes de que hayamos homologado nuestra reacción de acuerdo a ese pecado, ya nos dice la consecuencia, lo que Dios va a hacer contigo. Dios es fiel y justo y te va a perdonar. ¿Cómo? Es como cuando un chico le va a pedir la mano para casarse con la chica, ¿verdad? Y yo creo que la gran mayoría de chicos, cuando llegan al punto de llevar el anillo en el bolsillo y de ir para hablar con la chica, ya deberían estar bastante seguros de que la respuesta es un sí. Hay algunos que no. De hecho, cuando fuimos al Tibidabo, estábamos en la Noria y la parejita que estaba en la otra cesta, él le estaba pidiendo que se casara. Sacó el anillo. Tibidabo. Y ella no lo cogió porque estaba ganada. No, es broma, sí que lo cogió. Si fuera la Noria vieja, sí. Eso era una atracción cruel. Eso era horrible. La última vez que fui, los tornillos todos oxidados.
tenía como por lo menos 150 años esa atracción. Y me monté horrible, la peor cosa que te podías montar, menos la atalaya. La atalaya me subí una vez y nunca más. Parecía que te ibas a caer. Pero cuando un chico va a la chica y dice, ¿te quieres casar conmigo? De normal está esperando, ya sabe su respuesta. ¿Por qué? Porque técnicamente ha habido un periodo de relación, de conocer, de saber, de indagar, de hablar, de planes, de futuro, entonces, ¿sabes? Pues nos podríamos casar. Y entonces la reacción de la chica es, ¿qué dices? Ya sabes por dónde va la cosa. ¿Sabes? No, yo no me quiero casar hasta dentro de 20 años. Exagerado que soy. Ya sabes por dónde va la cosa. Y no tienes una incógnita. Y a veces cuando vamos delante de las personas pensamos, ¿qué van a pensar de mí cuando yo les diga que he pecado? Pues si es un cristiano maduro, la reacción es que va a haber una estrechez en esa relación. Vais a aprender más del uno del otro. Y sabes que la otra persona, eso va a servir de testimonio para ellos. Les va a decir, oye, esa cosa que yo estaba aplazando, creo que ha llegado el momento. Y es un efecto dominó. Y ayuda a otras personas. Y eso va aumentando. Si tú ya sabes cuál es la resolución, si tú ya sabes cómo va a reaccionar Dios, si vas y homologas tu pecado con lo que Él dice y dices, Dios, mira, estoy en este pecado. Y Dios dice, sí, ya lo sé. Si tú vas y homologas y confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo en perdonarte esos pecados. Dios es fiel. Dios es uno en quien puedes depositar tu confianza sin temor. La palabra en griego, pistos. Fiable. Te puedes fiar de Él. Dios es justo, dikaios o imparcial. No está mirando otras cosas, está diciendo qué es lo justo, qué es lo exacto. Es recto, es medido, es conforme a su voluntad. Hay tantas cosas de Dios que no nos sorprenden y nos deberían sorprender. Hay tantas cosas que nos hemos acostumbrado a recibir ya de Dios. Es como cuando te casas, en mi caso, por ejemplo, con una buena cocinera. Y llegas y te prepara un gazpacho. Eso es de sucar pan, pero no puedes porque el pan es malo. Y le das las gracias, dices, muchísimas gracias por este gazpacho. Está buenísimo. Y puede llegar un punto, y llegan muchas veces los puntos de que ya no nos sorprende, ya no nos afecta, ya sí, claro que está bueno, porque es que lo hace ella. ¿Y cómo no va a estar bueno? Porque siempre, cada vez que lo hace, está bueno, casi siempre. No es cuando alguna vez algún ingrediente falta o lo que sea, ¿no? Pero rara vez, ¿verdad? Pero no nos sorprende como aquella primera vez que ¡guau! ¡Qué gazpacho más bueno! O cuando las personas prueban mis donuts por primera vez, dicen ¡qué donuts más buenos, Josué! Pero si ya los tienes de forma habitual, pues te acostumbras. No te acostumbras pero, ¿me explico, no? O sea, algo es especial las primeras 10 veces. Pero tienes que trabajar para que siga siendo especial las siguientes 2000. Y no voy a hacer donos 2000 veces, pero con Dios
Dios obra y obra y obra y obra. Tú confiesas, Él perdona. Tú confiesas, Él perdona. Tú confiesas, Él perdona. Y las primeras veces estamos sorprendidos de Dios que ¡wow! ¿Cómo me puede perdonar? Pero después llegamos a un punto de decir, sí, he pecado. Y nos acostumbramos. Nos hemos adaptado. Hemos desistido de asombrarnos de lo que Dios hace. Nos perdona. Esta palabra magnífica es increíble. Nos perdona. 2 veces en el Nuevo Testamento se traduce como divorcio. Eso te da la idea, ¿eh? ¿De qué va la cosa? ¡Lo quita del medio! ¡Ya no está! Está fuera de toda la imagen que Dios tiene de ti. No hay en la mente de Dios ese residuo. Es que mirad, otra vez. Dios te perdona, lo saca fuera, lo elimina, divorcia de ti el pecado. Y no solo nos perdona, dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Eso qué es? Es, Él divorcia, por una parte, no, lo saca de en medio, pero quedas tú con tu residuo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que tú te machacas más de lo que Dios te está machacando. ¿Te ha pasado eso o no? A mí me pasa. Que tú dices, es que mira, he vuelto otra vez, no sé qué, guau. Dios quiere que estés ahí en un hoyo después de haber confesado tu pecado. ¿Dios lo quiere o no? No. Entonces, ¿por qué lo haces? Dios te limpia de toda maldad. Dices, va, vuelve a empezar. Pero Señor, es que yo no puedo. Que vuelvas a empezar. Te he limpiado. Vuelve a empezar. Ahora, ¿has limpiado el coche alguna vez? Yo rara vez lo hago, pero ¿has limpiado el coche alguna vez? ¿Sí, no? Vale. ¿Cómo queda el coche después de que lo limpias? Limpio. Ahora, ¿de qué utilidad, de qué te sirve el estar afuera del coche y decir, es que antes estaba tan sucio? ¿Verdad que es un poco ridículo? Es que no sabes lo sucio que estaba. Y claro, qué sucio que estaba. No entiendo lo sucio que estaba. Vale, pero métete y ves a dónde tengas que ir. Úsalo. Ten cuidado de no ensuciarlo otra vez. Ahora, el ejemplo del coche es un mal ejemplo porque se vuelve a ensuciar. ¿Vale? Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que estemos allí continuamente pecando. Dios sabe que vamos a caer. Y por eso nos dice, oye, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto es otro mensaje, ¿vale? Pero que sepamos que Dios está ahí y lo sabe. Lo importante de hoy, de lo que me gustaría que sacáramos en claro, sería esto. Tenemos que escudriñar nuestras vidas. ¿Os acordáis la primera pregunta que os hice?
¿Quién tiene pecado? Todos tenemos pecado. Pero la respuesta correcta es yo tengo pecado, ¿verdad? Porque eso de todos es muy fácil. Sí, todos estos. Yo tengo pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Quiere que lo homologues, que digas lo mismo de tu pecado que Él dice. Y cuando tú confiesas tu pecado, tú lo homologas delante de Él y delante de los que has agraviado, delante de los que has pecado en contra de ellos, entonces Él es fiel, fiable, justo, medidor, exacto, para perdonarte. Él se olvida, te perdona tus pecados y limpiarte. Él hace que esa carga que tú llevabas encima, de repente, no esté. Ahora tú dices, pero es que mi pecado es muy grande. ¿Vale? Y dices, no, es que tengo que estar en el hoyo por lo menos una semana. ¿Por qué? ¿Es que el sacrificio de Dios no es suficientemente grande? Si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Y al momento recibes perdón. Y al momento estás limpio. Coge tu cama y anda. Y sigue de todo corazón. Espero que el Señor nos ayude a buscarle de cerca y a atrevernos a confesar aquellas cosas que debemos confesar delante de Él.